Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en Cristo en esta mañana tan gloriosa. Qué privilegio y qué bendición poder estar compartiendo con ustedes, sobre todo en estos clamores que edifican tanto. Si hay algo que está haciendo falta en este tiempo es orar, y no solamente orar individualmente, sino orar juntos. La oración colectiva edifica mucho al pueblo de Dios. Me encantó el tema que se está trabajando, o vamos a decir la visión que tienen la directiva de este ministerio, que es Unidos para Vencer. Eh, Pudiéramos nosotros hablar antes que nada que el objetivo de este ministerio es vencer, vencer. El cristiano en toda su vida debe vencer, su meta es tratar de vencer para llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se vence? Antes, para tú poder vencer, debes saber que debes estar en unidad. Por eso ese tema solamente predica unidos para vencer. Significa que la falta de unidad también es un obstáculo para que el cristiano pueda alcanzar la victoria. Un matrimonio que está dividido no puede llegar muy lejos. La Biblia enseña que en palabras del mismo Jesús dice, no andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y pareciera que ya me estoy adelantando al mensaje. Si hay algo que nos está haciendo falta al pueblo de Dios es estar en acuerdo. Porque el enemigo desde antaño sabe sembrar ese desacuerdo entre las personas que afectan tanto. Quisiera que ustedes me permitan considerar un texto, un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 17, verso 20 hasta el verso 23. Y si desean pueden irlo buscando, mientras tanto le daré lectura para todos. Y la Biblia dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Y a Dios bendiga nuestra vida por medio de su palabra. Eh, qué linda oración. Es Jesús cuando ya sabía que estaba cerca o próximo el cumplimiento de su ministerio y la razón por la cual él vino a este mundo, que fue pagar el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él sabía que ya él estaba cerca vamos a llamar su muerte, entre comillas, su sacrificio. Y él elevó oraciones a Dios. Y una de esas oraciones que él oró, diría yo que un poco hasta preocupado por su pueblo, por su iglesia, por sus seguidores. Y él empezó a orar, diciendo que no solamente oraba por eso, por ese grupo que él tenía en ese momento, sino por los que iban a creer por la palabra de ellos. Es decir, Jesús estaba orando en futuro de aquellas personas que estaban en el mundo, que estaban atadas en vicio, en ataduras. Y ya Jesús estaba orando por ellos porque él sabía que esas personas y que personas iban a entregar su vida a él, a Cristo, por medio de la palabra de ellos. En otras palabras, Jesús se adelantó al tiempo. Y pudiéramos, usted y yo que me está escuchando en este momento, tú, mi hermana, que estás ahí donde quiera que tú estés, en tu casa, en tu habitación, en tu cocina, Jesús en ese día, en ese momento que narra ese pasaje bíblico que acabamos de leer, Jesús estaba orando por ti, porque Jesús estaba orando por aquellos que iban a creer. Todavía tú y yo no habíamos creído, ni siquiera habíamos nacido, pero ya Jesús estaba elevando oración, intercediendo por ti, por mí. Qué maravillosa es el Evangelio. Pero lo interesante es que Jesús ora por unidad. Ahí pudiéramos nosotros resaltar la importancia de la unidad, mis hermanos y hermanas. La importancia de la unidad. La unidad es tan importante que constituyó esto un deseo en el corazón de Jesús. Jesús tenía tantos deseos de que tú y yo fuéramos uno, que oró al Padre para que el Padre fomente esa unidad en nosotros. Es decir, si Jesús
tenía ese deseo. La unidad es tan importante para Jesús que hasta oró por ello. Jesús siempre anheló ver su pueblo en unidad, obrando en unidad y en armonía. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Él sabe, en el texto, en la Biblia, enseña que la paga de dos es mejor que la paga de una. Hay gente que tiene ministerios, hay gente que son predicadores y piensan que son autosuficientes, porque en algún momento Jesús se derramó sobre ellos, el Espíritu Santo se derramó por ellos y se creyeron de momento el personaje de la película, que son los superhéroes, que son lo que Dios más usa, que son esto, y se desconectan de la fuente original, se desconectan de sus iglesias, se desconectan de sus pastores, evangelistas, que porque empezaron a ser usados por Dios, pensaron que ya no necesitan de esas hermanas, de esas viejitas que están doblando rodillas en los templos, en los altares a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, de esas hermanas, de esas madres espirituales que viven intercediendo. Déjenme decirle, mis hermanos, el ministerio que se sube a la plataforma depende mucho de los ministerios que están detrás de la cortina orando, intercediendo. Dios llama a su pueblo a que esté en unidad para que pueda vencer. Alabado sea el nombre de Jesús. Y algo que yo puedo resaltar en este momento, mis hermanos y hermanas, es que unidad no solo es estar juntos. No, unidad no significa, no es solamente estar juntos. Porque hay personas que están juntas, pero no están unidas. Hay grupos que se forman juntos, pero divididos. La historia narra, la historia de nuestro país narra que Juan Pablo Duarte organizó un grupo llamado los Trinitarios. Y los Trinitarios fueron creciendo, fueron aumentando en número y lograron la libertad en nuestro país. Lograron libertarnos del yugo haitiano, de Jean-Pierre Boyer. Lograron su objetivo y su meta. Pero después que lograron su meta, estaban juntos, pero había uno llamado Pedro Santana. Y Pedro Santana tenía otros objetivos personales que lo movían. No se movía solamente por los intereses del grupo de los trinitarios que puso primero a Dios, después la patria y luego la libertad. No, él tenía intereses particulares y logró ser el primer presidente, vamos a llamar entre comillas, constitucional de nuestro país, pero él tenía su meta personal, de manera que dividió a los trinitarios. Juan Pablo Duarte tuvo que irse al exilio. Y esa historia nos enseña que no todo el que está contigo está en unidad contigo, mi hermana. Olvídate de eso, déjate de eso, de creer que todo el que está contigo, que come contigo, que se ríe contigo, está de la mano contigo. Hay muchos pastores que están rodeados de gente que habla bonito, que canta bonito, que habla y que le hace un ambiente y que le hace un coro, pero solo Dios sabe si su corazón está con ese pastor o con ese ministerio. El hecho de que estemos juntos no significa que estemos en armonía. No solo, unidad no solo es hacer actividades juntos. Hay gente que pertenece a cierto grupo, pero su corazón no está en ese grupo, insisto. Entonces, ¿qué es unidad, mis hermanos y hermanas? Unidad es estar en armonía. Unidad es estar en armonía. ¿Qué significa armonía? Cuando usted ve un pozo de agua mansa, quieta, está en armonía, está en equilibrio. En equilibrio significa que no se balancea, no tira para un lado, no favorece a un lado, no quiere bendecir a un sector. Estar en armonía es que todos se reparten de la misma manera, de forma equitativa, de manera que todos formamos, aleluya, parte esencial del cuerpo. Somos parte importante, por tanto merecemos lo mismo, por tanto nadie se cree mayor que el otro, por tanto todos tenemos el mismo rango, aunque tengamos funciones diferentes, pero todos estamos en armonía bajo la dirección del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Unidad es estar en armonía. ¿Ustedes han visto un instrumento desafinado tocando en una orquesta?
Cuando un instrumento está desafinado, si la guitarra suena desafinada, todos los músicos van a mirar la guitarra. Recuerdo una agrupación musical cristiana, un grupo de adoración, que ellos eran un baterista, un bajista, un saxofonista y un tecladista, un pianista. Y ellos ensayaron varias veces las adoraciones que iban a cantar, que iban a interpretar. Y se prepararon durante días. Y cuando les tocó prepararse, llegó un hermano que no era de ese ministerio, un guitarrista que no había ensayado con el bajista, el baterista y el saxofonista. Él no había ensayado con ellos. Pero él dijo, yo me sé las canciones y se paró a tocar con ellos. Eso es real, eso pasó, hermano. Y era una guitarra eléctrica. Y cuando la agrupación empezó a tocar, que ese guitarrista empezó a darle para allá esa guitarra, la música salió, pero no armoniosa. Y los músicos que sí ensayaron le pidieron al guitarrista que por favor dejara de tocar, porque aunque él sabía tocar, no había ensayado con ellos, no se había preparado con ellos, no había marcado el tiempo que ellos tenían marcado, por tanto no se veía en armonía, no se veía hermoso, aunque él se supiera las canciones, la música no sonaba armónica. Hay iglesias que están funcionando mal o que están funcionando chueco porque sus miembros no están caminando de manera armónica, no están en armonía como el Espíritu Santo desea que nosotros estemos. Ya bendito el nombre de Jesús. No sé si me están escuchando, no sé si me están siguiendo en este momento. Aleluya. Entonces, estar en armonía, mis hermanos, estar en armonía tiene mucho que ver con fomentar la tolerancia. ¿Por qué hablo de tolerancia? Si hay algo que marca esta generación es la falta de tolerancia. La gente no se soporta. Y yo he oído personas en las iglesias que dicen, yo no soporto a fulanita. Y a veces la que canta. Que hay una hermana de la silla que dice, yo no soporto, desde que fulanita se sube a cantar a mí, se me va el deseo de adorar a Dios. Yo no soporto ese predicador. Mira qué ridícula vino vestida fulana. Si ella se escuchara, dejara de cantar. La falta de tolerancia, mis hermanos, nos está haciendo daño. Aún los pastores en grupos, en unidades de pastores, no se soportan y está mal que yo lo diga por aquí. Muchas veces no se soportan. Están en la unidad evangélica y van a las reuniones y salen de un grupo de 15, salen 15 pastores hablando cada cual del uno del otro. No se soportan. Y eso es un problema. Usted ha visto matrimonio que llega a un punto en el que entre ellos la reunión, aleluya, el matrimonio, la relación ya está mal sana, ya está enferma y tienden a no soportarse. Y el marido dice, yo después que salgo de trabajar cojo para el play o cojo para la peluquería para hacer más tiempo fuera porque no soporto estar con esa mujer rencillosa. El no soportarse es un dilema, mis hermanos. Usted sale a la calle y ve que hay falta de tolerancia, porque si alguien raspó el vehículo ajeno, ese sale con un bate, el otro sale con una llave y sale uno con una pistola y se matan sin haberse conocido, sin siquiera odiarse, sin ser enemigos, pero se matan. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, no hay tolerancia entre las personas. La Biblia dice en Colosenses 3:13, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Aleluya. Si alguno tiene queja contra otro, debemos aprender a soportarnos, según dice la Biblia. Oigan cómo dice, soportaos. ¿Qué significa soportarse? Es que Cristo sabía, el apóstol sabía, Dios sabía que teníamos que hacer un ejercicio para poder mantener la unidad. Tenemos que ejercitar esa cualidad de aprender a soportarse. Insisto de nuevo, fomentar la tolerancia.
Ese hermano a mi carne no le hace bien, me cae mal, no me cae bien, pero yo no voy a odiarlo, no voy a destruirlo, no voy a querer que ese se salga de la iglesia. La Biblia nos enseña a soportarnos unos a otros. Ese es el primer principio para fomentar la tolerancia. Y lo otro sería, según lo que dice la Biblia, es que se perdonan. Ese mismo texto que acabo de leer dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para estar en unidad, usted tiene que aprender a perdonar, mi hermana. Si usted no aprende a perdonar, usted no va a mantenerse, aleluya, en unidad. Porque tú sabes la cosa que hay que perdonar en una iglesia para usted ser miembro de esa iglesia. A veces hay personas que no perdonan ni un mensaje que entienden que fue para ellos. Y me explico, hay gente que no perdona ni siquiera que sienta que le tiran una puya en la iglesia. Hay hermanos que no perdonan que a alguien se le haya escapado saludarlo en la iglesia. Sí, mi hermano. Hay personas que se quedan callados, un grupo pidiendo culto. Yo quiero que me visiten. El otro, yo quiero que, tienen muchos que no van a mi casa. Y hay otros que se quedan en una esquinita detrás del hermano más gordo de la iglesia, calladito, agachado, diciéndose, yo voy a ver si me van a visitar a mí. Si no me visitan a mí, me voy de esta iglesia. Usted sabe la cosa que usted tiene que perdonar como madre. Perdonarle a sus hijos. Ofensas, malas palabras, agresiones verbales. Usted sabe las cosas que usted tiene que perdonar en su iglesia para mantenerse sano. Aún en el trabajo usted tiene que aprender a perdonar al jefe, al compañero, porque si usted quiere ser cristiano, tiene que aprender a perdonar. Una de las enfermedades que afectan a la iglesia hoy en día es la falta de perdón. Me perdonan por decir esto. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque nosotros hemos aprendido a simular un falso perdón. Un falso perdón. Nos abrazamos, nos decimos Dios te bendiga, pero solo Dios sabe las críticas que saliendo de ahí salen de su boca. En 2 Timoteo 3:5, Pablo advierte a ese pastor llamado Timoteo y le habla de los hombres para los últimos tiempos y dice en el verso 5, ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay gente que tiene una apariencia de piedad. Aparentan ser buenos y tolerantes. Yo pude haber hablado con ese tema tan bonito, unidos para vencer, haber hablado un tema más evangelístico, más apostólico, más emotivo, hablar de la fortaleza que da, aleluya, pero antes que nada, tenemos que aprender, mis hermanos, para la unidad cuesta. Óigame, la unidad cuesta tanto que uno tiene que sacrificarse para poder, si hay dos, si es un matrimonio, uno de los dos a veces tiene que sacrificarse y callar y aguantar para poder mantener el matrimonio unido. Si es una iglesia, tú sabes las cosas que los pastores aguantan. Tú sabes las cosas que uno tiene que callarse y perdonar. Entonces, eso no se logra con una apariencia de piedad. Eso se logra dejando que Cristo reine en nuestros corazones. Entonces, para usted poder mantener la armonía entre la iglesia o entre el ministerio o entre hermanos, tienen que aprender que la Biblia nos manda a que nos ayudemos unos a otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay que aprender a sobrellevarse. Hay hermanos que son difíciles de sobrellevar. Hay personas que son incómodas. Hay gente que son rosca izquierda. O como dice mi madre, hay gente que todo le hiede y nada le huele. Hay gente así. Pero nosotros tenemos que aprender que esa gente existe y están en el cuerpo de Cristo por una razón. Aleluya. Además de ayudarse, tenemos que aprender que la iglesia debe edificarse. Los que están en armonía se edifican
Para ello me apoyo en Efesios 4:11, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese texto contiene una riqueza espiritual tremenda. Habla de la razón por la cual Dios constituyó los ministerios. Habla del propósito o del objetivo por el cual Dios instauró los ministerios. Y él dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los dones no son para chismosear, hermano. Los dones no son para competir. Hemos aprendido a usar los dones para estrellato, para promoción personal, para llenar un ego personal. No todo el mundo es así en el pueblo de Dios, pero hay gente que tiene un don, que tiene los dones, que tiene el llamado de Dios, que se dejaron envanecer pensando que los dones son para edificarse usted mismo una estrella, para edificarse usted mismo como un artista. Hemos convertido el altar en un escenario. Cabe destacar que en el escenario brillan las estrellas y los artistas, pero en el altar brilla Cristo. En el altar es Dios el que es adorado. En el altar, la figura importante, la figura que marca el patrón, la figura que acapara la atención, la admiración de la gente es Cristo en la persona del Espíritu Santo. Aleluya, los dones son para edificar, no para competir. Eso es lo que enseña la Biblia, que Él instauró los dones para edificar el cuerpo de Cristo. Pudiera yo decirles, mis hermanos, unidad es trabajo en equipo. Trabajo en equipo significa que tú oras por mí y yo oro por ti. Trabajo en equipo es que si te veo mal, no te critico. Si te veo mal, yo te busco, te animo y te levanto. Hay un texto de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Que habla sobre la edificación. Y es interesante cómo ese texto habla y ministra a la gente. Ese texto se encuentra en el Antiguo Testamento y habla de cómo usted y yo debemos animarnos mutuamente. La Biblia dice, cada uno ayudó a su vecino. Cada uno ayudó a su vecino. Hace falta esa forma en el pueblo de Dios. Aleluya. Y lo estoy buscando ahora mismo. Que ese texto se encuentra en Isaías 41, verso 7. Él le dice, y cada uno ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con el martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavo para que no se moviese. Aleluya. Mis hermanos y hermanas, la Biblia habla de cómo debe ser un trabajo en unidad y en armonía para poder vencer. Ahí dice que cada uno ayudó a su vecino. Si yo soy el que trapea y veo al que está barriendo y le faltó una esquina por barrer, yo no voy a decir que fulano es un chapucero. Yo voy a agarrar la escoba y le voy a ayudar. Yo le voy a indicar dónde está su fallo. Cada uno ayudó a su vecino. Aleluya. Hay que aprender, mi hermano, a ser un buen vecino en el pueblo de Dios. Hay gente que tiene lenguaje de palabra negativa que solo hace daño. El texto sagrado sigue diciendo, y a su hermano dijo, esfuérzate. Es decir, le dio palabras de aliento, de ánimo, como quien dice, tira para adelante, varón de Dios.
Hay gente que predica mal y predica chueco. Usted no puede entrarle a pedrar diciendo, mejor dedícate a otra cosa. No, no, dígale, varón, siga predicando. Déjale para allá que Dios es el que pone palabra. Hubo alguien que predicó frente a mí su primer mensaje y se puso tan nerviosa que no pudo salir bien. Predicó corto, machacó un poco. No logró su objetivo como esa persona deseaba. Al terminar, yo le dije, wow, si mi primer mensaje hubiera sido como este, que fue tu primer mensaje, yo habría sido un predicador. Y le di ánimo. Y esa persona continuó predicando. Y esta misma semana disfruté de un mensaje de una persona así. Y vaya a ver cómo se ha desarrollado, cuánto se ha desarrollado. Entonces, cuidado con el que tú pisoteas hoy en día. Estamos llamados a estar en unidad, mi hermano, pero unidad no es cantar la alabanza juntos. Unidad es que usted y yo sabemos orar mutuamente. Unidad es que Cristo es el centro. Unidad es que nos toleramos. Unidad es que nos soportamos. Unidad es que nos edificamos y nos decimos palabras buenas, palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras que nos fortalecen. Porque la victoria, hermanos, está garantizada ya. La victoria la compró Cristo en la cruz del Calvario. Aquel que se liga a Cristo tendrá la luz de la vida, tendrá la victoria garantizada. La Biblia dice, por cuanto Cristo venció, nosotros también venceremos. Aleluya. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Hermano, el triunfo está garantizado. Eso lo pagó Cristo hace más de 2000 años. Usted está en la mano de Dios. Usted es un victorioso de por sí. ¿Qué es lo que hay que aprender a vencer? Hay que aprender a vencer la división, la desunidad. Hay que aprender a vencer el desánimo. Hay que aprender a vencer la crítica, la falta de tolerancia, el enojo, la falta de perdón. Esas son las cosas que nos están haciendo daño. El diablo, el Señor lo reprende. El Espíritu Santo lo mantiene a raya. Cuando el pueblo de Dios se mantiene en unidad, el diablo usted no tiene que enfrentarlo, Cristo lo enfrenta por usted. El Espíritu Santo le sale al enfrente, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. A quien usted tiene que aprender a vencer es a usted mismo, la carne suya, la división suya, ese deseo de criticar y hacer daño y levantar palabras que corroen el pueblo de Dios. Ahí es donde está el verdadero enemigo, amados hermanos. Hay gente que solamente sabe maldecir con sus palabras. Y sí, yo sé que usted dice, de mí nunca ha salido una mala palabra. Es verdad que usted no dice maldito sea fulano, es cierto. Pero cuando usted se para a hablar entre un grupo de personas, decir que quien canta horrible fulana está esto, y comienza a criticar al hermano, usted lo está maldiciendo. Y no solamente está maldiciendo a la persona de la que usted está hablando, de la persona en cuestión, usted está maldiciendo al que usted se lo está diciendo. Usted le está haciendo daño. Le está poniendo palabra en su oído. La Biblia nos dice que debemos evitar esta clase de personas. La Biblia dice que el carpintero animó al platero y el que alisaba con el martillo al que batía el yunque diciendo buena está la soldadura. Antes se soldaba, y con esto estoy concluyendo, se soldaba diferente a como hoy. Hoy se suelda con electricidad. Antes no. Antes se soldaba calentando dos metales, fundiéndolo a martillazos. Eso tomaba trabajo. Pero el que alisaba, el platero, animaba al que alisaba con el martillo y le decía que la soldadura va quedando buena. Pero oye bien, eso lo decía el que batía el yunque. Por Zoom hay mucha limitación, pero voy a tratar de explicar. Antes había que asoplar para que el fuego se mantuviera caliente. Entonces, el que estaba con el martillo dando martillazos sobre los dos metales calientes no podía dedicarse a soplar y a atizar el fogón. Él necesitaba un ayudante para que la soldadura quedara buena. Él tenía que sacar los metales rápidamente calientes ahí mismo, martillarlo uno encima del otro. Mientras el que batía el yunque mantenía echándole fresco, echándole aire, echándole viento a ese fuego y atizando las brasas y atizando, aleluya, los tizones para que el fuego se mantuviera una llama continua y constante. Eso es lo que Dios quiere, que el hermano que predica se mantenga caliente porque los intercesores están orando por él, intercediendo, asoplándole el fuego, atizándole el fogón. Hay gente que se desanima y se enfría en la iglesia y comienzan a acabarlo. No, no es para acabarlo, es para que usted le atice el fuego. Estamos llamados a atizarnos el fogón. Aleluya. Usted tiene que soplarle el fuego al hermano.
Usted tiene que serle de ayuda. Porque así es que se demuestra la unidad. Que no calentemos mutuamente. Que yo te soplo el fuego para que se mantenga prendido. Eso es lo que estamos llamados nosotros, mis hermanos. A eso es que estamos llamados, mis hermanos. Amados hermanos y hermanas, esta mañana, al considerar este pasaje bíblico, habla sobre unidos para vencer. Tenemos nosotros que entender que la unidad es una de las cosas que más trabajo cuesta. Mire, mi hermana, escúcheme, le habla un presidente de unidad de pastores y alguien que ha estado pastoreando por más de 18 años. Digo más de 18, voy a cumplir 19 años pastoreando. Y les puedo garantizar que si hay un reto en este tiempo, en esta generación, si existe un reto en esta vida es mantener la unidad. La unidad es algo que cuesta sacrificio y lágrimas y lloro. Si la unidad fuera fácil, ni habláramos de unidad nosotros, porque fuera normal. Fuera, ¿qué te digo? Surgiera naturalmente. Pero la unidad, eso cuesta lágrimas, cuesta sacrificio, cuesta oración, cuesta tolerancia. Eso cuesta, mis hermanos. Entonces, en esta mañana, faltan 3 minutos para ya va a decir tarde. Tú y yo debemos saber que si estamos en unidad tenemos la victoria garantizada, unidos para vencer. Pero usted tiene que saber a lo que se va a enfrentar. Usted tiene que ser tolerante. Usted tiene que aprender a perder para usted poder ganar. Yo decía, y es en un mensaje que prediqué, y esto lo aprendí de un psicólogo, que la persona debe aprender a escoger sus batallas. A escoger sus batallas. ¿Y qué queremos decir con esto? Hermana, no todos los pleitos se echan. No todos los pleitos se echan. Si hay pleitos que tú ves que no vale la pena, que eso ni te va a salvar la vida, ni te va a dar ni frío ni calor, pues pierde, quédate callada, quédate callado y échate para allá y suelta eso. Y dile, sí, tú tienes razón. Especialmente los que están casados, esto le puede ayudar. Escoja su batalla. Si ese hombre llegó resabioso y usted se pone brava porque usted se pone resabiosa porque él llegó resabioso. Usted se pone brava porque él llegó bravo. Y si él le trayó, usted traya también. Y usted no sabe por qué está bravo, ni él sabe por qué usted está brava. Y cuando me dice acuestan enemigos, yo no tengo por qué darle clase matrimonial, yo no tengo la autoridad para ello. Pero me atrevo humildemente a decir esto. Usted debe aprender a escoger su batalla. Si él está trayendo, si él está refunfuñando, y no es con usted, pues quítasele del lado, póngase a algo, váyase a orar, póngase a leer algo, póngase a cocinar algo, o no sé, pero escoja su batalla, no todos los pleitos se echan. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios lo bendiga, tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. Hay cosas que yo sé que los hermanos están equivocados. Hay cosas que yo sé que yo tengo la razón y que yo, como yo entiendo, es que conviene. Pero muchas veces hay que aprender a hacer las cosas de manera para que los otros vean que yo también escucho, aunque al final quede un poco mal, al final todos van a reconocer, pero debimos hacerlo como el pastor decía, y lo hacemos de nuevo. Y es decir, la tolerancia se ejercita, y hay que aprender a perder para poder ganar. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Disculpen si dije algo descompuesto que usted no está de acuerdo conmigo, eso se vale no estar de acuerdo. No necesariamente es infalible lo que yo digo. Solamente es un consejo que en este día el Espíritu trajo a mi vida y quiero dejarlo a consideración de ustedes para la edificación de cada uno. Debemos aprender a tolerarnos, pero debemos saber que no todos pensamos de la misma manera ni somos de la misma forma. Que debemos aprender que Cristo es el único perfecto y que Cristo es el que quiere compartirnos su perfección, no nosotros. El perfecto es Cristo, usted no. Así que Dios te bendiga en esta mañana, la paz de Cristo con ustedes y cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por la oportunidad de permitirme compartir esta palabra. Yo fui bendecido, de verdad que sí, fue un privilegio para mí. Así que la paz de Cristo con ustedes y la persona que continúa con el desarrollo de este programa.